En esta segunda entrega vamos a hablar de estabilidad espacial y criterios de configuración del mecanismo resistente para estructuras de grandes luces. Cuando hablamos de estabilidad estructural, nos referimos a que frente a cualquier perturbación, los efectos sobre la estructura deben ser mínimos y desaparecer con la perturbación. Como criterio general para lograr la estabilidad de un edificio frente a la acción de cargas gravitatorias y de cargas laterales o no verticales, como pueden ser las originadas por el viento o por el sismo, es necesario contar con un mínimo de planos resistentes, a saber, 3 planos resistentes verticales, no todos paralelos ni concurrentes, y un plano superior perfectamente vinculado a los planos resistentes verticales anteriores. Este es un criterio para lograr la estabilidad, entendiendo que el criterio es una condición que a nosotros nos permite tomar decisiones que involucran a la estructura a través de los conceptos de equilibrio, deformación, resistencia y sinergia con la arquitectura. Entendemos por plano resistente vertical cualquier mecanismo estructural, como un pórtico, un arco, inclusive un tabique, capaz de resistir fuerzas importantes en su propio plano y sin capacidad resistente en dirección perpendicular. Es que por ello que para conformar un mecanismo estable necesitamos de al menos 3 planos ni paralelos ni concurrentes entre sí. Y para garantizar la estabilidad rotacional del conjunto es necesario que exista también un plano horizontal que los vincule solidariamente. Un mecanismo estructural es un conjunto de piezas vinculadas entre sí de modo de formar un conjunto estable, capaz de recibir cargas externas, resistirlas internamente y transmitirlas a sus apoyos, donde encontrarán un sistema de equilibrio equivalente. Analizar un mecanismo estructural es reconocer cómo se propagan las cargas a través de él, cuáles son los elementos componentes del sistema y cómo se constituyen los mecanismos de transferencia mediante tracciones, compresiones, flexiones, corte, hasta las fundaciones. Cuando analizamos el proceso de transmisión como veíamos en la clase anterior, cuando hablamos de una pequeña construcción, cualquier tipo estructural es válido y los planos resistentes podemos pensarlos como muros de mampostería o como losas de hormigón armado. Cuando las dimensiones aumentan, es necesario considerar en estos planos elementos intermedios de mayor rigidez, como vigas principales, secundarias y correas, para resistir flexiones frente a las acciones perpendiculares a los mismos, ya sean las cargas gravitatorias o el viento. Se considera entonces que un plano resistente es cualquier mecanismo estructural, ya sea viga, pórticos, arcos, planos reticulados, etc., que sea capaz de resistir fuerzas importantes en su propio plano y sin capacidad resistente en la dirección perpendicular. Para el caso de planos resistentes verticales, en el caso de las estructuras de grandes luces, podemos pensar en generar estos mecanismos mediante el arriostramiento o vinculación de los elementos resistentes concebidos para las cargas gravitatorias. En el caso
de una vivienda, un plano resistente vertical podría ser un muro de mampostería. En el caso de una estructura de grandes luces, podemos pensar en vincular columnas metálicas a partir de diagonales, generando así planos triangulados, por ejemplo. A partir de un ejercicio de diseño, vamos a analizar el funcionamiento de los mecanismos resistentes que brindan estabilidad espacial al edificio. Consideramos que debe ser una estructura indeformable frente a las acciones de las fuerzas gravitatorias y también a fuerzas producidas por el viento o sismo. Partimos del diseño de un edificio de grandes luces, cuyo destino podría ser el de salón de usos múltiples, con una luz a cubrir de 40 por 60 metros y con una altura libre interior de 7 metros. Proponemos una estructura conformada por vigas reticuladas planas de 3 metros de altura aproximadamente. Para determinar esta altura hemos utilizado una relación entre la luz libre y la altura disponible de 1 a 13. Estas vigas estarán colocadas cada 10 metros y en sus extremos apoyan en columnas metálicas. Completan la estructura las correas conformadas por tubos de acero que se colocan sobre el cordón superior de las vigas principales en dirección perpendicular a estas y están separadas entre sí 2 metros y medio, colocadas en coincidencia con los nudos del reticulado. Sobre estas correas se fijará la chapa de cubierta. Vamos a analizar en primer término la estabilidad de la estructura frente a las cargas verticales originadas por el peso propio de la misma estructura y de la cubierta, alguna sobrecarga de uso y alguna sobrecarga variable, como por ejemplo nieve. Utilizaremos el principio de acción y reacción en la interacción entre los elementos estructurales de modo de cumplir con las condiciones de equilibrio estático en cada uno de los elementos. Para analizar la correa, lo primero que establecemos es el área de influencia de la cubierta sobre las correas para establecer cuál es la carga que incide sobre ellas. Esta carga es una carga por metro lineal y el área de influencia estará determinada por la separación entre correas para 1 metro de longitud de estas correas. Las correas, así definidas y con la carga que incide sobre ellas, transmitirán por flexión esa carga de cubierta a las vigas principales. Estas cargas P que también podríamos analizar encontrando el área de influencia sobre el nudo, son cargas concentradas que en función del diseño de la estructura que hemos propuesto se encuentran aplicadas en los nudos, de modo de eliminar flexiones sobre las barras que conforman la viga reticulada. Estas cargas P aplicadas en los nudos equivalen al producto entre la carga superficial de cálculo, la carga en kilos por metro cuadrado, y la superficie o área de influencia en cada nudo, que en este caso es igual a 10 metros por 2 metros y medio, que es la separación entre nudos del reticulado.
También podemos considerar esta carga que es equivalente en una de las vigas intermedias, es equivalente a la reacción de apoyo de dos correas que son las que van a incidir sobre ese nudo. El equilibrio de la viga, analizada por separado, se logra por la reacción RB de las columnas metálicas, cuyo valor será igual a la suma de las cargas en los nudos dividido por 2. Aquí vemos cada uno de los elementos que conforman la estructura por separado. Vemos la acción que ejercen las correas sobre esta viga reticulada, la acción de las correas extremas, que tiene la mitad de área de influencia y por eso su valor es menor, la acción de las correas intermedias, las reacciones de apoyo, que luego se transformarán en acciones sobre la columna. El equilibrio en la columna se logra con la carga vertical A transmitida por la viga, el peso propio de la columna y la reacción de la fundación sobre la misma. Esta columna está transfiriendo por compresión los esfuerzos hacia el plano de fundación. Y la fundación a su vez estará en equilibrio cuando las acciones aplicadas por las columnas y a su peso propio les corresponda la reacción del terreno, la reacción que el terreno ejerce sobre ella y que dependerá de la capacidad resistente al terreno para impedir deformaciones importantes que generen riesgo en la estructura. De este modo, podemos analizar la transferencia de cargas para el estado de cargas gravitatorias en uno de los tramos intermedios de la estructura, verificando el equilibrio en cada uno de los elementos. En el caso de las cargas horizontales, la presión y succión del viento son las principales acciones que debemos considerar para diseñar un mecanismo estable en una estructura de grandes luces. Son estructuras muy livianas en donde, en general, las cargas sobre cubierta son inferiores a los 100 kilos por metros cuadrados y la incidencia de la presión sobre estos grandes planos de envolventes laterales genera seguramente presiones y fuerzas de mayores magnitudes. En este ejemplo que analizamos, frente a una presión de viento sobre el plano de fachada, por ejemplo, en la dirección I, que aquí está indicada, la estructura, así como está concebida, formada por elementos simplemente vinculados unos en otros, es una estructura muy deformable. El plano horizontal de cubierta está formada por elementos simplemente apoyados y a su vez se apoya sobre elementos verticales paralelos entre sí, formados por vigas y columnas. La deformación entonces será no solo muy evidente, sino que llegará hasta producir el colapso de la estructura. Debemos entonces proponer elementos estructurales que, aprovechando los que ya hemos diseñado para las cargas gravitatorias, logren conformar un mecanismo estable espacialmente. En primer lugar, siguiendo el orden establecido para el análisis del funcionamiento de la estructura, diseñaremos el plano de fachada. La primera alternativa consiste en una serie de ménsulas reticuladas empotradas en la base que resisten la acción del viento sin transferir cargas a la cubierta. Completan esta estructura de fachada
correas metálicas horizontales que por flexión van a transmitir las acciones a las ménsulas y a través de estas a la base de fundación donde se empotran las mismas. Para calcular la carga sobre las correas, podemos determinar el área de influencia considerando la separación entre correas por 1 metro de longitud para determinar la carga lineal que incide sobre ellas. Podemos encontrar las reacciones de equilibrio que se convertirán en acciones sobre estas ménsulas verticales reticuladas. Vemos aquí el esquema estático en donde aparece la ménsula reticulada con las acciones que le transmiten cada una de estas correas metálicas horizontales y las reacciones de equilibrio en la fundación que deberán contrarrestar, por un lado, la traslación en horizontal y por el otro, deberán equilibrar el momento de vuelco que están generando estas acciones horizontales sobre la ménsula ubicadas a una altura superior al plano de fundación. Este momento de vuelco, en el caso de una base unificada, está generando flexiones y determinando una reacción en el terreno variable. Vemos la ménsula con las acciones aplicadas y las reacciones de equilibrio. Esas acciones horizontales por sobre el plano de fundación están generando un momento de vuelco que deberá equilibrarse desde la fundación, impidiendo la traslación de la base por medio de la resistencia del terreno que esté actuando sobre ella. En esto también inciden las dimensiones de esa base, la altura de la misma, y por otro lado, este momento de vuelco que por un lado estará equilibrado por el peso propio de la estructura de fundación, generando entonces sobre la base una tensión reactiva variable que impide que ésta se deforma, poniendo en riesgo el equilibrio de la estructura en su conjunto. Esta propuesta es viable, pero no es la más eficiente, teniendo en cuenta que las fundaciones deben resistir un momento de empotramiento considerable. Pensemos que son ménsulas de 10 metros de altura con un área de influencia de 10 por 5, es decir, de 50 metros cuadrados. Las dimensiones de la base dependerán también de la capacidad resistente del terreno. Hablamos de que no es la opción más viable, pero en algunas circunstancias es la opción necesaria, considerando que es una forma de generar un mecanismo resistente ante las acciones horizontales sin transferir ningún tipo de acciones sobre la estructura de la cubierta. Tal es el caso de las estructuras conformadas por membranas que no tienen capacidad de resistir flexiones. En este caso, las estructuras para las envolventes deben ser diseñadas como estructuras en ménsula, de modo de no transferir ningún tipo de cargas a la cubierta, ya que es incapaz de resistirlas. Vemos en este ejemplo que esas ménsulas están materializadas por costillas de vidrio que tienen una sección variable, considerando el momento flector de estas ménsulas, que es máximo llegando a la base y que disminuye hasta 0 en el punto más alto. Y en este caso
aparece luego un elemento flexible, también puede ser conformado por tela, que logra la vinculación y logra la estanqueidad del espacio interior sin generar ningún tipo de acción sobre la cubierta. Esta segunda opción propone como elementos principales vigas reticuladas verticales simplemente apoyadas en el plano de fundación y en el plano de la cubierta. Estas vigas están trabajando a flexión y transmiten la carga al terreno y a la cubierta. Observamos en el esquema estático las cargas aplicadas, que son las acciones que producen las correas sobre ese elemento vertical o costilla, y vemos cómo la geometría de esa costilla aquí es variable, concentrando su máxima altura en horizontal, que define la máxima capacidad resistente a flexión de la pieza, en el punto en donde esta estructura, que trabaja como una viga simplemente apoyada a flexión, tendrá el máximo momento flector. En este ejemplo podemos ver ese tipo de estructuras para la envolvente lateral con una geometría variable en correspondencia con el diagrama de momentos flectores de estas costillas colocadas verticalmente, que están apoyadas en el plano de fundación y que tienen un apoyo horizontal, es decir, se están vinculando a la cubierta para transferir las acciones producidas por la presión del viento sobre las envolventes. En esta foto vemos la estructura de la cubierta y vemos cómo se vinculan estos elementos a partir de este tipo de apoyo deslizante que permite generar una vinculación para las cargas horizontales sin transferir a estas costillas las cargas verticales de la cubierta. En este ejemplo vemos las costillas verticales de vidrio vinculadas con una articulación al plano de fundación, configurando un apoyo fijo y un apoyo móvil que permite que se vinculen y le transfieran las cargas de la presión del viento al plano superior de cubierta, que aquí vemos que también está materializado con un inserto metálico con forma triangular, enfatizando este tipo de unión. En el esquema estático vemos cómo esa estructura, trabajando a flexión, se está apoyando frente a las acciones generadas por el viento, se está apoyando en el plano de fundación y en el plano de cubierta o plano superior. Y frente al peso propio, tendrá su reacción de equilibrio en las fundaciones. El plano horizontal de cubierta está constituido por elementos simplemente apoyados, diseñados para resistir cargas verticales, sin ninguna rigidización que impida deformaciones frente a acciones horizontales. Para crear un elemento resistente, utilizaremos parte de los elementos existentes y formaremos una viga reticulada horizontal de 40 metros de luz libre que, trabajando a flexión, transmitirá las cargas que recibe de las costillas verticales que analizamos previamente a planos resistentes verticales que analizaremos después y que en esta imagen están graficados en color rojo. Las barras A, B y C de esta viga que hemos formado cumplen una doble función, ya que forman parte de los mecanismos resistentes para cargas verticales y horizontales. En consecuencia, tendrán una sección diferente a aquellas que solo están solicitadas para las cargas verticales.
Agregamos las diagonales D diseñadas para trabajar a tracción que permiten materializar este plano indeformable. Esta viga reticulada horizontal estará pensada en función de las cargas aplicadas y la luz a cubrir, y su altura será pensada en función de evitar deformaciones excesivas en los elementos de cubierta. En este caso, para aprovechar elementos existentes, la altura de esta viga horizontal se corresponde con la separación entre los planos resistentes que nosotros propusimos para la carga gravitatoria. Como la dirección y el sentido del viento pueden cambiar, las acciones horizontales equivalentes sobre las fachadas pueden invertir su sentido. En función de si sobre las envolventes hay presión o succión de viento. Por lo tanto, también pueden invertirse las solicitaciones en las barras y de este modo las diagonales traccionadas pasarían a trabajar a compresión. Este cambio de solicitación implica el diseño de una barra de mayor sección, capaz de resistir el esfuerzo considerando la inestabilidad al pandeo. Por este motivo es que suelen utilizarse dos diagonales de menor sección sin capacidad para resistir compresiones. Esto garantiza que siempre trabajen las traccionadas, permaneciendo la viga como una estructura isostática. Vemos aquí la viga horizontal conformada con esta doble triangulación que se denomina Cruz de San Andrés, de modo de que siempre estén trabajando las diagonales traccionadas. Para el análisis de los planos resistentes verticales, vamos a considerar por el principio de acción y reacción que las reacciones R de apoyo de las vigas horizontales en los planos verticales se convierten ahora en acciones cuando analizamos el equilibrio de los mismos. Para materializar estos planos resistentes verticales, podemos utilizar elementos existentes del mecanismo propuesto para las cargas verticales y formar, por ejemplo, planos reticulados, compuestos por columnas metálicas y barras diagonales. Para las diagonales vale la misma observación que realizáramos para vigas reticuladas con respecto al tipo de solicitación y a la preferencia por la utilización de dos diagonales trabajando alternadamente a tracción. El inconveniente que pueden presentar estos arriostramientos en Cruz de San Andrés es que las barras diagonales se aflojen por pandeo y al cambiar bruscamente el sentido de la carga, pasen rápidamente de estar comprimidas o aflojándose a estar traccionadas, produciendo un tirón brusco que es muy perjudicial fundamentalmente en los elementos de unión que pueden romper por fatiga del material. Como solución, suele recurrirse a una ligera tensión o tracción previa que se va a dar en las diagonales, de modo de garantizar que ninguna de las dos llegue a aflojarse aunque cambie el sentido de las cargas horizontales. En esta imagen vemos distintas posibilidades de configuración de estos planos resistentes verticales mediante el agregado de diferentes barras diagonales. En muchos casos, la configuración de la geometría del plano resistente vertical responde a cuestiones de otra índole, como por ejemplo cuestiones funcionales que tienen que ver con la necesidad de permitir la relación entre un espacio y otro. Cuestiones que quizás con las cruces de San Andrés serían imposibles. Aquí vemos tres alternativas. La primera, con un arriostramiento generado por una única diagonal y se analiza el comportamiento frente a las cargas gravitatorias
y frente a las acciones horizontales. La barra superior horizontal está trabajando como parte de la estructura de cubierta a flexión, resistiendo las cargas que le genera el material de cubierta que apoya sobre ella. Y a su vez deberá tener la capacidad de resistir compresiones como parte de este plano resistente vertical frente a las acciones horizontales. En el segundo caso, aparecen estas diagonales en K, con una triangulación en K, de modo de disminuir la luz libre de la barra superior, disminuyendo en consecuencia el esfuerzo de flexión que deberá resistir esa barra. Y a su vez, frente a las acciones horizontales, disminuyendo la longitud de pandeo de esa barra que estará sometida a compresión. Y en el último caso, aparece una alternativa en la que las diagonales lo que están haciendo es distribuir los esfuerzos que pasan al plano de fundaciones de modo de repartir en un mayor número de puntos de contacto con la fundación, de modo de tener reacciones de menor magnitud. Allí vemos el comportamiento frente a las cargas gravitatorias y frente a las acciones horizontales. Debemos considerar en este caso también que las barras diagonales estarán diseñadas para resistir tanto solicitaciones de tracción como solicitaciones de compresión. Vemos también planos reticulados en altura que perfectamente podrían ser los planos resistentes que ustedes diseñaron el año pasado para el edificio en altura. Si a este mismo esquema estructural lo giramos 90 grados, nos encontramos con una estructura en voladizo o en ménsula frente a las acciones gravitatorias. Aquí vemos diferentes tipologías de planos resistentes verticales. En el primer caso de la Facultad de Arquitectura de Mendoza, este plano triangulado además constituye parte de la estructura resistente para las cargas gravitatorias. Está conformado con tubos de hormigón prefabricado y en el caso de Mendoza y esta estructura de varios niveles, conforma el mecanismo resistente para las acciones horizontales generadas por el sismo. En el caso de los talleres y cocheras en Bordeaux, los apoyos triangulados cumplen la doble función de elemento resistente para las cargas gravitatorias que transfiere las cargas al terreno por compresión y además que conforma el mecanismo resistente que garantiza la estabilidad en el sentido longitudinal, conformando estas triangulaciones en B invertida. En la estructura inferior vemos que hay una estructura principal de pórticos de diferentes dimensiones, son pórticos reticulados planos, que para garantizar la estabilidad en el sentido longitudinal están arriostrados mediante cruces de San Andrés. Cuando surgen cuestiones de índole funcional que generan la necesidad de pensar en otra configuración geométrica, podemos también recurrir a estructuras aporticadas para configurar esos planos resistentes verticales. En este caso, aprovechando una viga perimetral reticulada y con el agregado de dos barras diagonales, logramos la continuidad entre viga y columna de modo de generar una estructura de pórticos que conforma un plano resistente vertical. Vemos acá el análisis del mecanismo desde las correas, costillas verticales, la viga horizontal y el plano resistente vertical que permitirá ese ingreso lateral que es indispensable en el edificio. Vemos aquí otra alternativa como la de la imagen superior,
la de la cubierta del Museo de Alicante, conformada por una sucesión de pórticos reticulados espaciales que a su vez están vinculados entre sí a través de una viga perimetral extrema que genera una serie de pórticos longitudinales que son los que garantizan la estabilidad espacial en ese sentido. Y vemos el análisis del mecanismo desde la configuración de la estructura del envolvente, donde incide la presión del viento, las costillas verticales, la viga horizontal superior y los planos resistentes verticales, que son estos pórticos longitudinales, hasta llegar a las fundaciones. Y en la estructura inferior, conformada por una viga reticulada plana de madera de altura variable, que está apoyada sobre columnas también de madera reticuladas, como el agregado de 2 barras inclinadas genera esa continuidad entre viga y columna que permite definir el plano resistente vertical. Aquí vemos otro ejemplo en donde las correas son elementos reticulados planos de altura variable que vinculan cordón superior y cordón inferior de las vigas principales, que son estas transversales que veremos en una sección triangular, y vinculadas están generando un mecanismo resistente vertical de pórticos articulados en la base. Respecto de la configuración del plano de cubierta, también podemos tener diferentes posibilidades, siempre garantizando que mediante el agregado de diagonales podamos generar arriostramiento en las dos direcciones. La posición de estas diagonales para definir el mecanismo puede responder a diferentes condicionantes en relación a la posición de los planos resistentes verticales, en relación a aberturas o a cambio en la posición de la cubierta o en relación a la posición perimetral de estos elementos. Vemos en las fotos de la obra que habíamos mostrado en la presentación anterior cómo aparecen estas vigas horizontales que generan el arriostramiento de la cubierta. En el caso de esta piscina, donde la cubierta está en cada tramo a distinta altura y no genera vinculación de un plano con el otro, vemos cómo es necesario el arriostramiento de cada una de estas franjas y esta triangulación en K que genera, además de un lenguaje que está enfatizado en el espacio interior, la posibilidad de disminuir la longitud de pandeo de las correas que estarán trabajando a flexión para las cargas gravitatorias y a tracción o compresión para las acciones generadas por la presión del viento sobre las envolventes. En el otro caso vemos la materialización de estas triangulaciones en Cruz de San Andrés y cómo, en función de las dimensiones y del tipo de elementos que utilizamos, es necesario pensar cómo generar esas uniones de modo de garantizar que se verifique el arriostramiento. Respecto de los planos resistentes verticales materializados, en la próxima presentación realizaremos el análisis de una obra construida.